Hola, hola niños y niñas de quinto año básico. Como cada semana estamos en una nueva clase de lenguaje y comunicación. Esta semana me gustaría comenzar la clase agradeciendo y felicitando a todas esas personas que me han hecho llegar sus correos de los distintos desafíos y las distintas actividades que hemos estado haciendo en las clases de lenguaje. Me pone de verdad muy contento el hecho de que ustedes tomen en cuenta muchas de las correcciones que yo les voy haciendo en los distintos correos que les voy respondiendo cada vez que ustedes me hacen llegar sus avances de trabajo de lenguaje y comunicación. Así que de verdad, muchísimas gracias y felicitaciones también a todos ellos que van al día enviando los trabajos rápidamente a mi correo. Esto habla muy bien de ustedes en cuanto a su esfuerzo y sobre todo sobre su compromiso y responsabilidad con el colegio. Así que de verdad muchas felicitaciones a quienes van al día y quienes no. También gracias por enviar sus distintos avances y pucha, ánimo, vamos que se puede para que nos alcancen bueno, a final de mes podamos tener una buena clase de retroalimentación también, po. Bien, como todas las semanas, ¿no es cierto? No está de más recordar los materiales que vamos a estar utilizando siempre, siempre en las clases de lenguaje. Primero el texto de lenguaje y comunicación, tu cuaderno de lenguaje y comunicación, un lápiz y una goma. Luego, y como ya es costumbre, vamos a colocar el objetivo de nuestra clase, ese que les muestro ahora, y al lado vamos a colocar la fecha, es decir, día lunes 10 de agosto del año 2020. Una vez que ustedes ya hayan anotado la fecha y como les señalé en clases anteriores, ustedes pueden pausar este video para que puedan anotar también el objetivo en su cuaderno, ¿ya? Entonces ahora pueden pausar para que luego de que ustedes lo anoten podamos ver de nuevo este objetivo, leerlo y entender en realidad qué es lo que vamos a aprender en la clase de hoy. Entonces pausa para poder anotar. Muy bien, ahora que ustedes ya han anotado el objetivo, vamos a leerlo. Dice allí, identificar el objeto y el motivo lírico en distintos poemas. Claro, nosotros la semana pasada ya habíamos estado trabajando con el poema de la página 136 que llevaba por título La Rosa Blanca. En este poema nosotros primero reconocíamos el objeto lírico, ¿no es cierto?, que era aquello que había inspirado al poeta a escribirlo. Identificábamos que era la rosa blanca justamente, y luego también identificábamos el motivo lírico y decíamos que este poema tiene que ver, ¿no es cierto?, con la amistad. Transmite mucho el sentimiento de no ser rencorosos con los demás y de cultivar buenas amistades también. Entonces, en la clase pasada nosotros decíamos que el objeto lírico era aquello que inspiraba al poeta y el motivo lírico era el sentimiento que el poeta quería transmitir o el sentimiento en el que el poeta se había inspirado para poder escribir su texto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta clase es que vamos a escuchar otro poema, que ya les voy a señalar, y en él vamos a tratar de identificar el objeto y el motivo lírico también. Pero el objetivo también dice para facilitar la escritura de textos líricos propios. Si ustedes recuerdan, la semana pasada yo proponía el desafío de que ustedes fueran capaces de escribir 4 versos escogiendo un tipo de rima, rima sonante o consonante, y que ese tipo de rima se respetara en los versos que ustedes iban a escribir. Entonces la idea era escribir una estrofa de 4 versos que tuviera algún tipo de rima. La mayoría de esos textos estaban súper bien escritos, habían súper buenas ideas, pero seguramente a algunos les faltaba alguno que otro detalle por ahí que yo les fui señalando también en los correos que les contesté, po. Entonces la idea en esta clase es que nosotros podamos identificar el objeto y el motivo lírico en algún texto poético que yo les voy a presentar para que ustedes también después puedan definir ese motivo o objeto lírico en los versos que ustedes han creado. Muy bien, ahora que ya hemos leído el objetivo y entendemos de qué es lo que se va a tratar esta clase, les pido que tomen su libro de lenguaje y comunicación y lo abran en la página 142. Allí aparece el título Escuchar comprensivamente un poema. Y luego dice, en este taller escucharás comprensivamente el poema La Higuera de Juana de Ibarburu. Entonces aquí rápidamente nos saltamos al cuadro que aparece ahí al lado donde aparece el nombre de esta autora. Dice que es una poeta uruguaya. Su obra se caracteriza por su sencillez y alegría. En ella toca temas relacionados con el amor, la maternidad y la naturaleza. Entonces aquí nos están presentando esta autora y ya nos están diciendo más o menos cuáles son los motivos líricos en los que ella se inspira para poder escribir. Luego más abajo aparece un cuadrito que dice ayuda. Ahí dice la higuera es un árbol frutal de poca altura, de corteza grisácea,
algunas de sus variedades dan dos frutos diferentes en distintos meses del año, los higos y las brevas. La higuera está presente en muchas leyendas y creencias populares. Entonces aquí nos están presentando, ¿no es cierto?, de qué es lo que se va a tratar este poema, para que entendamos qué es lo que es una higuera para quienes no la conocen, ¿no es cierto? Es un arbolito, dice ahí, de poca altura y que da dos frutos distintos en los distintos meses del año, los higos y las brevas. Aquí nos podemos saltar un poco la información que aparece ahí en la página 142. De todas maneras, quien quiera leerla no hay ningún problema porque seguramente va a poder reforzar algunos de los contenidos que hemos podido revisar en clases anteriores también. Así que no va a estar mal también que puedan leer esa información que aparece ahí. Si ustedes gustan y se encuentran conveniente, pueden colocar pausa ahí al video para poder leer la información que ahí aparece. Pero se van a dar cuenta que es un refuerzo nada más de lo que venimos trabajando en clases anteriores. Luego vamos a pasar a la página 143 en ese título que dice Durante. Allí seguramente nos van a dar alguna instrucción de escucha activa de este poema La higuera, que vamos a pasar a escuchar a continuación. Entonces leamos qué es lo que nos dicen allí donde aparece escucha activamente. Dice: fíjate especialmente en los énfasis que notes en la lectura, porque ellos indican la intención de las palabras y frases. Por ejemplo, podrás notar sorpresa, asombro, alegría, súplica, mandato, deseo, duda, etc. De esta manera identificarás la emoción principal que transmite el poema. Es decir, nosotros vamos a poner atención a este poema que van a recitar y nos dicen que pongamos atención en los énfasis que pone la persona que lo está recitando en cada una de las palabras que dice, ya que de esta manera se puede transmitir mucho mejor el sentimiento que el autor aquí intentó expresar en este poema. Aquí nos colocamos en actitud de escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? En poner atención en las cosas que está hablando la persona que vamos a escuchar para comprender mejor el texto. Luego aparecen tres imágenes y arriba aparece una pregunta que dice: ¿de qué se habla en el poema? Marca la alternativa que creas correcta. Entonces nosotros sabemos que este poema lleva por título La higuera. Marquemos ahí cuál será la alternativa que nosotros creemos que es correcta en relación a de qué hablará este poema. Una vez que ustedes ya hayan marcado, que está súper fácil eso ahí, pasemos allá abajo. Dice: toma apuntes acerca del poema mientras lo escuchas. Usa una tabla como la siguiente. Aquí ustedes tal vez pueden utilizar esta misma tabla que aparece ahí en el libro, o si te falta espacio, tal vez puedes copiarla en tu cuaderno y anotar ahí los apuntes que tú creas necesarios. ¿Qué nos pide esta tabla? Esta tabla nos pide ahí que pongamos atención en el tema del poema, es decir, en el objeto lírico. ¿Cuál será el objeto lírico aquí en este poema? El sentimiento que expresa, quiere decir aquí el motivo lírico, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿cuál será el motivo lírico en este texto? ¿Y qué figuras literarias tal vez podemos identificar? Ya entonces a continuación escuchamos muy atentamente el poema, ojalá guardando silencio, escuchando de manera activa y tomando apuntes cuando sea necesario. Mientras ustedes escuchan el poema, yo lo voy a ir mostrando aquí en pantalla para que puedan ir guiándose ustedes. Entonces, con mucha atención, escuchamos. La higuera, Juana de Ibarburu. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece tan triste con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se viste. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando hacer dulce y alegre mi acento: es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez, a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente: hoy a mí me dijeron que soy hermosa. Muy bien, entonces si a ustedes sienten que es necesario volver a escuchar el poema, pueden volver atrás de este video y volver a escucharlo, volver a leerlo ahí con el apoyo visual que puse yo acá en el video, para que puedan completar mejor sus apuntes sobre el tema del poema, el sentimiento que expresa y las figuras literarias que tal vez pudieron identificar ustedes también ahí. Ya entonces aquí yo voy a dejar un pequeño espacio para que ustedes puedan volver atrás
y colocar de nuevo el poema si es que ustedes consideran que es necesario y así completar sus apuntes. Muy bien, en el primer cuadro nos preguntaban por el tema del poema. Aquí claramente podemos identificar que el tema principal, lo que inspiró a esta autora, ¿no es cierto?, a escribir su texto, fue la higuera. Nos habla directamente de este árbol durante todo el poema. Luego después, en el cuadro de al lado, nos preguntan por el sentimiento que se expresa. Allí podríamos decir que el sentimiento que expresa esta poetisa es el de amor o cariño, ¿no es cierto? O admiración tal vez hacia la higuera o en general a la naturaleza, porque no solamente nos habla de la higuera, también compara ahí un poco con los demás árboles que hay, señalándonos lo hermoso que pueden ser algunos de ellos. Y finalmente, ¿qué figuras literarias podemos identificar ahí a lo largo del poema? Uno de los que se ve a simple vista y que está muy presente a lo largo de todo el poema es la personificación. ¿Ya? Lo podemos identificar, por ejemplo, en versos como el siguiente. Y la pobre parece tan triste, de apretados capullos se viste, o su alma sensible de árbol. Ya sabemos que los árboles, ¿no es cierto?, no se sienten tristes, no se pueden vestir y seguramente tampoco tienen alma. Por lo tanto, aquí se les están dando características humanas a algo que no es humano. Por lo tanto, podemos decir que en este poema predomina la personificación. Y ahí ponemos algunos versos que nos sirvan de ejemplo para esta figura literaria. Ok, continuemos. Más abajo aparece ahí un título que dice Después. Dice allí, con ayuda de tus apuntes, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Ustedes en su cuaderno van a colocar ahí actividad de la página 143 del libro de lenguaje y comunicación y van a colocar solamente la numeración de las preguntas. No es necesario que copien las preguntas en su cuaderno, solo me interesan las respuestas. La pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿por qué el hablante del poema le tiene piedad a la higuera? ¿Qué acepción de esta palabra se utilizó en este texto? Cuando nos hablan de acepción, nos están hablando de con qué sentido, para qué, por qué el hablante utilizó la palabra piedad a la higuera. ¿Por qué le tendrá piedad a la higuera? Entonces ahí hay que leer seguramente la primera estrofa y ya vamos a poder tener una respuesta para esta pregunta. Luego, pregunta número 2, nos dicen, ¿qué pasa en primavera con los otros árboles y con la higuera? O sea, ahí con los otros árboles algo pasa en la primavera, que nos dice también el texto, pero ¿qué es lo que pasa con la higuera en ese tiempo? ¿Pasa lo mismo que con los demás árboles? Ahí ustedes deben contestar en su cuaderno. A continuación, número 3. ¿Por qué la higuera podría sentirse embriagada de gozo? ¿Qué acepción de la palabra se utilizó en el poema? O sea, nuevamente, ¿con qué finalidad, con qué sentido aquí la poetisa utiliza este concepto de embriagada de gozo? ¿Qué querrá decir embriagada de gozo? Si alguien no conoce la palabra embriagada, tal vez podría buscarla ahí en un diccionario y seguramente va a saber a qué se refiere esta autora. Después, en la pregunta número 4, dice, ¿con qué objetivo el hablante del poema le dice a la higuera que es la más bella? Esa respuesta está casi textual ahí en el poema. Por lo tanto, es solamente buscar ahí el motivo por el cual el hablante de este poema le dice a la higuera que es la más bella. Número 5. ¿Cómo se relaciona con la naturaleza el hablante del poema? Aquí claramente la persona, ¿no es cierto?, que está haciendo la voz en el poema tiene un tipo de relación con la naturaleza. Dice muchas cosas en este poema sobre la naturaleza. ¿Qué tipo de relación tendrá? Si habla de esta manera, entonces podemos nosotros identificar que el hablante tiene algún tipo de relación con la naturaleza. ¿Cómo se relacionará el hablante con la naturaleza a partir de lo que hemos leído en el texto? Y finalmente, número 6, escribe tu opinión sobre el poema que acabas de escuchar. Para ello, considera el tema, las figuras literarias y las emociones que te provocó. O sea, aquí no hay respuestas buenas ni malas, sino que es más que nada, ¿qué opinan ustedes sobre este poema? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué les pareció? ¿Fue un buen poema? ¿No fue bueno? ¿Qué le cambiarían? ¿Les gustó a lo mejor el uso de alguna figura literaria? ¿Qué emociones tal vez te provocó? ¿Te pasan cosas parecidas con la naturaleza también a ti? Ya, eso ustedes lo contestan ahí en sus cuadernos. Para eso ustedes pueden colocarle pausa a este video y volver a escuchar el poema si es necesario para poder responder las preguntas. Entonces aquí hagan una pequeña pausa para poder responder. Ok, en la pregunta número 1
podríamos decir que el hablante del poema le tiene piedad a la higuera porque es áspera y fea. Claro, entre todos los demás árboles hermosos que hay ahí en ese huerto, la higuera seguramente es la que se ve más fea. Por eso es que el poeta dice que le tiene piedad, es decir, se compadece de la fealdad que tiene la higuera al mirarla. Número 2. ¿Qué pasa en primavera con los otros árboles? Ahí la respuesta es que los otros árboles en primavera florecen y con la higuera, bueno, la higuera al parecer no florece en la misma época que los demás árboles, por eso es que dice que no se viste de capullos. Podemos inferir que la higuera no florece en la misma época que los demás árboles, por eso es que en comparación con los demás árboles que están floreciendo, claro, se ve mucho más fea y por eso produce también esta compasión en el hablante lírico. En la número 3, yo les decía que quien no conociera la palabra embriagado podía buscarla en algún diccionario y quien la haya buscado seguramente se dio cuenta de que la palabra embriagado significa estar borracho. O sea, aquí dice que la higuera podría sentirse borracha de gozo, o sea, borracha de alegría, ¿no es cierto? Si es que alguien le dice que es la más hermosa. En la número 4, el objetivo con el que el hablante del poema le dice a la higuera que es la más bella es que para que se sienta la más hermosa, si es que la escucha. Decía ahí en el poema que si la escuchaba ella se iba a sentir, ¿no es cierto?, borracha de gozo. Entonces con ese objetivo es que finalmente el hablante le dice esto a la higuera. Número 5, nos preguntaban por la relación que podía haber entre el hablante del poema y la naturaleza. Ahí nosotros podemos inferir que él ama la naturaleza o que ella ama la naturaleza y que la trata como un ser vivo pese a que no hable el mismo idioma que nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que la naturaleza igual está viva, los árboles también están vivos, no se comunican de la misma manera que nosotros, pero representan vida de todas maneras. ¿Ya? Entonces podemos inferir que la relación del hablante con la naturaleza es una relación de amor, de cariño y de respeto. Y luego número 6, que ahí yo les decía que no hay respuestas buenas ni malas porque eso es una opinión personal, ¿ya? Entonces ahí cada uno de ustedes, después yo cuando ustedes me envíen sus trabajos, voy a ver si es que en realidad pudieron dar una buena opinión en torno a este poema. Muy bien, niños y niñas, a continuación les voy a presentar el desafío de esta semana y que finalmente viene siendo casi como una continuación del desafío de la semana anterior, así que mucha atención con él. El desafío de la semana pasada era escoger un tipo de rima de los que habíamos revisado, rima sonante o consonante. Luego de que ustedes escogieran uno de esos tipos de rima, tenían que crear 4 versos que conformaran una estrofa. Y esta estrofa debía respetar el tipo de rima que ustedes habían escogido. Muchos de ustedes me hicieron llegar varios versos que estaban muy bien compuestos, pero que no voy a mostrar todavía, porque voy a esperar a que tengamos el resultado de esta clase primero. Entonces el desafío de esta semana consiste en lo siguiente. Lo primero es tomar esos versos que yo he creado y definir cuál es el objeto lírico que hay en esa estrofa que yo creé. Luego de que yo ya haya identificado cuál es el objeto lírico, es decir, qué fue lo que me inspiró a mí a escribir esta estrofa, voy a identificar cuál será el motivo lírico en estos 4 versos que yo he creado. Es decir, cuál será el sentimiento que yo quise compartir o que yo quise transmitir como poeta. Y una vez que yo ya haya definido mi objeto y mi motivo lírico, viene la segunda parte del desafío, que aquí es donde yo quiero ver de verdad los trabajos que ustedes me van a enviar, porque yo sé que son súper creativos, así que espero que hayan unos muy bonitos resultados a partir de esto. El desafío consiste en que tus 4 versos, tu estrofa que tú has creado, puedas convertirla en un caligrama. ¿Qué es un caligrama? Es esto que estoy mostrando yo en pantalla ahora. Muchos de ustedes ya deberían conocerlo porque este tipo de texto lírico lo revisan ustedes en realidad en segundo básico, tercero básico, hasta cuarto básico puede haber sido. Entonces ya aquí lo retomamos, pero ya ahora con una creación nuestra. ¿Ya? Entonces el desafío es que ustedes ese verso, esos versos que han creado o esa estrofa que han creado, puedan convertirlo en un caligrama. Entonces la figura que ustedes van a formar tiene que tener relación con el objeto lírico que ustedes han tomado para escribir su poema. En este ejemplo que yo les estoy mostrando, podemos ver 2 siluetas. ¿Qué nos podemos imaginar ahí solamente mirando la imagen? Piensen un poco, a ver qué es lo que se pueden imaginar solamente mirando la imagen. Claramente podemos ver 2 gatos que están frente a frente. Aquí podríamos nosotros identificar que el objeto lírico
es el gato. Aquí está seguramente esta persona que creó este caligrama, se inspiró en el gato para poder escribirlo. A ver, leamos qué es lo que dice. Todas las tardecitas, mi gata mira sentada en la ventana a su nueva amiga, pero ella no se imagina que hay un espejo, ni sabe que esa gata es su reflejo. Entonces aquí si ponemos atención, claro, la persona ha dibujado, ¿no es cierto?, el reflejo de la gata y la gata al otro lado mirándose frente al espejo. Puso una línea ahí como para poder que nosotros nos imaginemos el espejo. Y además, ¿no es cierto?, el objeto lírico es la gata justamente que se mira frente al espejo. Entonces está muy bien logrado este caligrama. Voy a mostrar un segundo ejemplo. Ahí va. ¿Qué podríamos decir que esto que se ve ahí? ¿A qué se parece esta silueta que estamos viendo? Veamos, pues, a ver, leamos el texto lírico, a lo mejor si lo leemos podemos identificar de qué es lo que se trata. Dice, si camino despacio, el patio es una selva para mí. Allá la mariposa, el caracol, la hormiga, acá pasa volando un colibrí. Entonces nos están hablando de algo que camina lento por el patio. Y ahí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, de que esta silueta pareciera que es una tortuga. Entonces aquí también está muy bien utilizado el recurso del caligrama, ya que tiene mucho sentido y está muy relacionado con el objeto lírico que inspiró a esta persona a escribir estos versos, que claramente el objeto lírico aquí vendría siendo la tortuga. Y veamos este último ejemplo que les traigo. Mira, ahí se ve desde lejos, ¿no es cierto?, que dice la palabra leer. Veamos qué es lo que nos puso la persona que creó este caligrama. Dice, wow, leer parece leer, pero es soñar, sentir, crecer, imaginar, pensar, sufrir, cambiar, abrir, discutir, abrir, liberar, investigar, desatar, juntar, compartir, iluminar, alegrar, conectar, conocer. Aquí también la persona, ¿no es cierto?, utilizó muy bien el recurso, ya que el objeto lírico es la acción de leer, ¿no es cierto? El motivo lírico tal vez podríamos identificar de que es el amor a la lectura, y también ha utilizado el mismo tipo de rima durante todos los versos que ha creado, ¿no es cierto? Vemos hasta en terminación ar, terminación er o terminación ir. Entonces aquí también la persona ha respetado mucho las rimas que ella ha seleccionado, que es un tipo de rima consonante. Entonces aquí la invitación que yo les hago es a tomar los versos que ustedes crearon la semana pasada, identificar cuál es el objeto lírico, cuál será el motivo lírico, y una vez que ustedes ya lo hayan identificado, hagan un dibujo con lápiz mina y luego encima vayan escribiendo los versos que ustedes crearon. Después borran el dibujo que está hecho con lápiz de mina y seguramente les va a quedar con la figura de su objeto lírico. Quien tal vez no se le ocurra cómo hacer este caligrama, también puedo aceptar de que me mande sus 4 versos y me envíe un dibujo tal vez relacionado al objeto lírico que ellos escogieron para escribir esta estrofa. Luego a eso ustedes le toman una foto y como siempre me lo envían a mi correo jorge@cmch.maristas.cl para que yo pueda hacerle, ¿no es cierto?, alguna retroalimentación o alguna corrección seguramente de alguna cosa por ahí que pueda identificar yo también. Ya la idea es que después, más adelante, podamos hacer alguna clase de retroalimentación y poder ver todos estos trabajos que ustedes me han estado enviando y que me van a enviar de aquí en adelante también, ¿ya? Entonces ahí en la clase de retroalimentación podemos revisar los caligramas que ustedes me han enviado, los distintos versos, tal vez los dibujos, si se atreven a recitar su caligrama, estaría muy bien también, así puedo agregarlo, ¿no es cierto?, en la clase de retroalimentación que tengamos después más adelante. Ok, chicos y chicas, antes de terminar la clase, ya que he planteado los desafíos para esta semana, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para poder pedirles un favor tremendo. Para esto quiero tomarme un poquitito del nombre que lleva esta asignatura. Sabemos que se llama lenguaje y comunicación. Entonces aquí quiero tomarme un poco del concepto de comunicación. Ustedes todas las semanas se están comunicando conmigo y yo me comunico con ustedes. Ustedes me envían sus correos y yo después les envío cosas de vuelta también a ustedes. Correcciones seguramente o algunas sugerencias de cómo alcanzar un mejor resultado en sus trabajos. Pero hay una pequeña complicación que se me genera cuando ustedes me envían sus correos. Y es que muchos de ustedes a veces no me señalan a qué clase pertenece el trabajo que me están enviando
y tampoco alguno de ustedes se identifica. No puedo saber de quiénes son los trabajos que ustedes me envían, o tampoco puedo saber de qué curso es el niño que me está enviando el trabajo. Por lo tanto, les quiero mostrar a continuación una pequeña guía de cómo es que ustedes en realidad deberían poder enviarnos los correos a nosotros los profesores. Ya, mucho ojo que esto finalmente no solamente les va a servir en lenguaje, sino que es algo que ustedes pueden replicar también cada vez que envíen correos a los otros profesores de las otras asignaturas. ¿Ya? Entonces aquí yo en pantalla estoy mostrando un teléfono, ¿no es cierto? Voy a encenderlo y lo que ustedes están viendo ahí es el fondo de pantalla que tengo yo en mi teléfono. Entonces a continuación les voy a mostrar más o menos qué es lo que me gustaría a mí que ustedes colocaran en sus correos antes de enviarlos, para yo poder identificarlos, ¿ya? Y que tengamos también un mayor y mejor orden en cuanto a las tareas que ustedes me están enviando y lo que yo les estoy enviando de vuelta también a ustedes. Entonces aquí, como les decía, ven el fondo de pantalla de mi teléfono. Entonces pueden fijarse que yo tengo ahí abajo la aplicación de Gmail. Voy a entrar y se va a desplegar la bandeja de entrada, ¿no es cierto? Y allá abajo nos aparece la opción de redactar. Vamos a pinchar ahí y ahí nos aparece de forma automática nuestro correo, ¿no es cierto? Ahí arriba apareció el mío porque soy yo quien está enviándolo. Aquí tenemos que colocar, esto ustedes lo han hecho un montón de veces, así que ya no les va a costar nada. Colocamos el correo de la persona a quien se lo estamos enviando. En este caso nos vamos a imaginar que yo soy un niño de quinto año A que ha terminado su tarea de inglés y que por lo tanto necesita compartirla con la profesora. Aquí yo anoto el correo de la amiga Gaby, que es aescobar@cmch.maristas.cl. Listo, y me había aparecido ahí ya automático ahí abajo, ¿no es cierto? Porque como ya le he mandado varios correos, me aparece de forma automática. Luego en asunto es muy necesario que ustedes siempre nos digan de qué clase corresponde el trabajo que nos están enviando, ¿ya? Porque si no, muchas veces como profesores igual nos confundimos y no sabemos en realidad qué actividad ustedes nos están compartiendo, ¿ya? Entonces siempre coloquen aquí en asunto qué tarea y de qué clase es la que nos están enviando. Entonces en este caso aquí vamos a colocar tarea de inglés clase 4. Listo. Allá abajo nos da, ¿no es cierto?, el espacio para que podamos escribir. Ustedes ven que aparece mi nombre ahí, pero eso es porque yo lo coloqué de forma automática. Lo voy a borrar para que aparezca igual como les aparece a ustedes, ¿no es cierto? Entonces aquí donde nosotros redactamos el correo, siempre podemos colocar tal vez algún saludo. Hola, Miss Gaby. Le envío la tarea de... Ay, me equivoqué. De inglés de esta semana. Saludos, ¿no es cierto? Y luego de escribir, ¿no es cierto?, el cuerpo de nuestro correo donde redactamos, ¿no es cierto?, y explicamos un poco de qué es lo que, porque el motivo por el cual escribimos nosotros. Allá abajo es necesario que también coloquemos nuestro nombre para poder identificar de quién es el correo. Eso independiente de si su correo ya tiene su nombre o no. Ya siempre tenemos que colocarlo abajo para poder identificarnos. Hay personas, ¿no es cierto?, que tienen que su correo es el nombre completo. Da lo mismo, tenemos que de todas maneras decir de quién es el correo que estamos enviando. ¿Ya? Entonces acá abajo colocamos nuestro nombre. Jonathan Ortega, quinto A. Listo, y así ya la Miss Gaby ya va a saber, ¿no es cierto?, de que esta tarea es la tarea de inglés de la clase 4 y que pertenece a Jonathan Ortega del quinto año A. Y aquí después, como siempre ustedes hacen, ¿no es cierto?, adjuntar archivo. Y ahí si ustedes le han tomado foto, ¿no es cierto?, a su cuaderno seguramente, pueden agregarla ahí y adjuntarlas al correo. ¿Ya? Entonces ahí después presionamos ahí arriba donde aparece ese triángulo, ese botoncito como de play, y ya está enviado nuestro correo. Entonces intentemos siempre cumplir con estas formalidades en el envío de correos, ¿ya? Porque de esta manera es mucho más fácil también para nosotros identificar quién nos está mandando trabajos. A mí me ha pasado que tengo algunos trabajos por ahí guardados que no sé de quién son.
porque nunca pusieron un nombre ni un curso que lo identifique. Igual que en el asunto, si ustedes no le colocan el asunto, para nosotros es mucho más difícil saber a qué clase corresponde la tarea que nos están enviando y es mucho más difícil también poder registrarla. Ya, entonces esto es para que haya un mayor orden en la comunicación entre nosotros. Como les decía, me estoy tomando un poco del nombre de lenguaje y comunicación para hacer este paréntesis y poder explicarles, ¿no es cierto?, el tema de la formalidad al momento de mandarnos los correos. Ya, así nosotros vamos a tener un mejor registro de lo que ustedes nos envían y va a ser mucho más ordenado y más rápido también la comunicación entre nosotros. Listo, chicos y chicas, ya hemos terminado con la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Voy a estar atento a sus correos también para ver si es que me envían sus caligramas, las fotos de sus caligramas, ya quien sea capaz de hacerlo, y los dibujos también tal vez del objeto lírico de los versos que ustedes han creado. Ya también voy a estar atento a ver si es que pueden y son capaces de seguir la instrucción esta de colocar, ¿no es cierto?, el asunto en el correo y de colocar su nombre y su curso, que es muy necesario. La próxima semana ustedes se van a reencontrar con la profesora Patricia. Por esta vez yo me despido deseándoles que tengan una muy buena semana y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias. Hasta la próxima. Chao.